Y si la muerte de Yeshua no hubiera ocurrido en cualquier fecha, sino exactamente en días que ya habían sido establecidos por Hashem desde mucho antes, y si Semana Santa no solo nos hablara del sacrificio, sino también de un calendario profético que revela el plan de redención para toda la humanidad, estamos por acabar Semana Santa tanto para judíos, cristianos y católicos. Y hay un mensaje que quizás pasamos por alto. Quizás el enfoque que se da en esta semana tanto para cristianos como para católicos es el sacrificio que hizo nuestro Maestro Yeshua al morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar el tercer día para convertirse en el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro mundo. Y esto no es cualquier cosa, es el mensaje de amor, de esperanza, pero de un cumplimiento profético que muchos quizás ignoran. Yeshua no murió en cualquier día, murió en un día que ya había sido planeado por nuestro Creador, mucho antes de que Yeshua viniera a este mundo. El tema que voy a abordar es el cumplimiento de las fiestas de Hashem. Y estas fiestas se encuentran en Levítico 23, que es Pesaj, que es Pascua, Ácimos, que son pan sin levadura, Omer, que es la primicia, Shavuot, que es la fiesta de las semanas, Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, día de la expiación, Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas, quizás para la mayoría de los creyentes, creen que eran una simple fiesta para que solo el pueblo de Israel, hoy conocidos mayormente como judíos, solo ellos la celebraran como señal de obediencia y un recordatorio de lo que tuvieron que vivir después de la peregrinación que tuvieron esos 40 años en el desierto. Pero en realidad no era una fiesta solamente para la identidad judía, era para toda la humanidad. Levíticos capítulo 24 versículo 22 dice: Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Este versículo deja claro que la ley, incluyendo las fiestas, aplicaban tanto a los israelitas como al extranjero. Y mismo Efesios nos dice que hubo un tiempo que éramos extranjeros, pero ahora ya somos parte de ese mismo pacto. Leamos. Efesios capítulo 2 de los versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, estabais en Yeshua, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2 versículo 19 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, si ahora somos conciudadanos, somos parte de la fiesta del Eterno, ya que Él mismo dijo. Levíticos capítulo 23 versículo 2 dice: Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai serán santas convocaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas 7 fiestas tienen un gran significado para la humanidad y no solo para una etnia. Al crear Hashem sus 7 fiestas, porque Él mismo dijo, serán mis fiestas, estas tenían un trasfondo profético, mucho más que una celebración para Hashem. Estas 7 fiestas vendrían a cambiar el rumbo de la humanidad y para eso envió a Yeshua a este mundo para cumplir las primeras fiestas de primavera. ¿Y a qué me refiero con las fiestas de primavera? Te explico. Cuando Hashem en Levíticos 23 instaura las 7 fiestas, indica en qué mes se tenían que celebrar y si nos damos cuenta, las primeras 4 fiestas inician en la primavera, como Pesaj, que es conocido hoy en día como Pascua. La primera fiesta es Pascua, la segunda es panes sin levadura, la tercera es las primicias y la última es la de la fiesta de las semanas. Después vemos que dice Hashem, habla a los hijos de Israel diciendo, en el mes séptimo, en el primer día del mes, será para vosotros día de reposo, día de toque de shofar, recordatorio. Aquí vemos que en el mes séptimo ya entra la estación de otoño, donde se celebran las fiestas de las trompetas, la fiesta de la expiación y por último la fiesta de los tabernáculos, que se celebran en el mes séptimo. Y no es casualidad que sean 7 fiestas y que la última fiesta termine en el séptimo mes. Cuando Hashem crea el universo, Él creó todo en orden, todos los días, las fechas,
las estaciones y todo tenía un propósito: la redención de una humanidad que se iba a rebelar en contra de su creador, que iba a llegar el sufrimiento, la ansiedad, la tristeza, pero por su inmenso amor tenía un plan de salvación. Y ese plan gira en torno a estas 7 fiestas que, como dije, Yeshua ya cumplió las primeras 4 fiestas de primavera, y aquí quiero detallar su cumplimiento. Leamos Levítico 23 capítulo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 1 Corintios 5:7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Juan capítulo 1 versículo 9. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estos versículos nos demuestran el primer cumplimiento de la primera fiesta de Hashem. Hashem le pide a Moisés que le indique que la última plaga pasaría por Egipto, y esta última plaga daría la liberación del pueblo de Israel, pero para que esto surtiera efecto, tendrían que inmolar a un cordero que por su sangre los libraría de la muerte física, dando un simbolismo que siglos después ese mismo cordero sería inmolado para dar fin a la muerte espiritual. Gracias a la sangre de Yeshua fuimos libertados de la esclavitud del pecado y ahora somos libres por su sangre. Al momento en que Yeshua en la cruz exclamó: consumado es, como diciendo a su Padre: misión cumplida. Ahora leamos Levíticos 23, versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Mateo capítulo 16 de los versículos 5 al 6. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado. Y Hechos capítulo 2, versículo 27. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí vemos la segunda fiesta de Hashem cumplida nuevamente por medio de Yeshua, panes sin levadura, basada en Levíticos 23:6. Representa la santidad y la ausencia de pecado, ya que en la escritura la levadura simboliza corrupción y maldad. Al quitar la levadura se enseña una vida de pureza. Este significado se cumple en Yeshua, quien según 1 Pedro 2:22 no tuvo pecado, siendo así el pan sin levadura. Perfecto. Durante esta fiesta su cuerpo estuvo en la tumba y conforme a Hechos capítulo 2 versículo 27 no vio corrupción. De esta manera, panes sin levadura se cumple en una santidad absoluta y en que, aún en la muerte, permaneció sin pecado ni corrupción. Ahora leamos Levíticos capítulo 23 de los versículos 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. Juan capítulo 20 versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan capítulo 20 versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Nuevamente vemos aquí el cumplimiento en Yeshua. La Torá indicaba que al inicio de Pesaj y panes sin levadura, el día siguiente después de Shabbat,
que es sábado, el pueblo de Israel tenía que traer un presente delante de Hashem al sacerdote, una gavilla, que es el primer manojo de trigo, como primicia. Ahora, en el cumplimiento de esta fiesta, Yeshua muere, y como dice la Torá, después de Shabbat, o sea el domingo, Yeshua es presentado como la primicia para Hashem. Por eso cuando María lo quiere tocar, Yeshua le dice que no lo toque porque apenas se iba a presentar al cielo con su padre como primicia, y aquí vemos concluida la tercera fiesta cumplida en Yeshua. Leamos Levíticos capítulo 23 de los versículos 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Jeremías capítulo 31 versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Lucas capítulo 24 de los versículos 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos el cuarto cumplimiento en Yeshua. Hashem había establecido que desde el día en que se presentara la gavilla de las primicias, se debía comenzar a contar 7 semanas completas, es decir, 49 días. Al cumplirse esas 7 semanas, en el día siguiente se completarían 50 días, dando lugar a la fiesta de Shavuot. Jeremías tiempo después estaba anunciando una verdad que nos iba a acompañar para siempre, el Espíritu Santo, cuando dice: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, profetizando el Espíritu Santo. Y después Yeshua, antes de ascender con su Padre, le dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén. Recuerden que todas las fiestas siempre apuntan a Jerusalén. Los judíos tenían que subir 3 veces al año a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Por eso Yeshua le dice: quédense en Jerusalén porque la cuarta fiesta está por cumplirse. Y esto lo vemos en Hechos 2 cuando dice que llegó el día del Pentecostés. La palabra Pentecostés está en griego y significa 50, la segunda de las 3 grandes fiestas judías. Pesaj, Pascua judía o fiesta de los panes sin levadura, Shavuot, fiesta de las semanas, y Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Yeshua cumple la cuarta fiesta y el derramamiento del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Las 4 fiestas de primavera quedaron completas. Ojo aquí, completas, mas no abolidas. Ahora estas fiestas cambian el sentido. Ya no es un cordero, ya no es pan sin levadura, ya no en gavillas, ya no en la entrega de la Torá, sino en memoria de Yeshua. En su sacrificio de Pesaj, en la santidad de Yeshua en panes sin levadura, en las primicias en su resurrección y en la entrega del Espíritu Santo como nuestro gran consolador. Tener estas fechas en mente y agradecer a Hashem por entregar a su Hijo da honor al sacrificio de Yeshua. Pero, ¿qué pasa con las 3 últimas fiestas de otoño? ¿En qué apuntan a Yeshua? Apuntan a su regreso. Y ojo aquí, si las primeras 4 fiestas apuntaron a Yeshua, ¿no tendríamos que poner atención a las 3 últimas para su cumplimiento? Recuerda que la Torá dice que habían 10 vírgenes fatuas y 10 prudentes. 10 que no estuvieron preparadas, pero 10 sí estuvieron preparadas al pendiente de la venida del esposo. ¿De cuál te consideras hoy? Leamos Levíticos 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo
al 1 del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Mateo capítulo 24 versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La fiesta de las trompetas, cada año que la celebramos, estamos atentos a su segunda venida, al retorno de nuestro Mesías que vendrá a instaurar el reino mesiánico donde todos aprenderemos de él, como lo hizo en su primera venida, porque él vendrá a enseñarnos correctamente su palabra. Ahora leamos Levíticos 23, versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Zacarías capítulo 12 versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Leamos Hebreos capítulo 9 versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La fiesta de Yom Kippur, al celebrarla, oramos por nuestros hermanos que aún no creen en Yeshua. Oramos para que Yeshua siga perdonándonos nuestros pecados, pidiendo que la profecía de Zacarías llegue a su cumplimiento total, porque la comunidad judía mesiánica año tras año ha celebrado sus fiestas y hay testimonios que han tenido la revelación de que Yeshua apunta a las fiestas de Hashem. Yom Kippur encuentra su cumplimiento pleno en Yeshua, quien fue ofrecido una sola vez para expiar los pecados, pero su manifestación final se completa en su segunda venida. Así como en este día el pueblo se aflige y busca reconciliación con Hashem, también llegará el momento en que reconocerán al que fue traspasado y habrá arrepentimiento genuino. De esta manera, Yom Kippur no solo señala el sacrificio, sino el día en que la expiación será entendida, aceptada y aplicada plenamente al pueblo. Y por último llegamos a la que a mi parecer será el ciclo completado con la fiesta de Sukkot. Leamos Levíticos capítulo 23 versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Zacarías capítulo 14 versículo 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sukkot encuentra su cumplimiento en Yeshua, quien es el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres. Así como Hashem habitó con Israel en el desierto, Yeshua vino a habitar entre nosotros, y en su regreso establecerá su reino donde todas las naciones le adorarán. Finalmente, en la consumación, Él morará para siempre con su pueblo, cumpliendo plenamente el significado de esta fiesta: Dios habitando en medio de la humanidad. Creer que las fiestas, comúnmente mal llamadas las fiestas de los judíos, no son importantes de ver, observar o estar atento, podría estar pasando como esas vírgenes que no fueron prudentes y no vieron el mensaje que la palabra les muestra cada vez que se abre su palabra. Más allá de querer observarlas, es estar atento en estos días señalados, porque quizás no sabremos cuándo será la venida del Señor, pero su palabra dice que señales habrá, y quizás hoy esta sea una señal para no dejar pasar estas festividades que dijo Hashem: estas serán mis fiestas por estatuto perpetuo. Las 7 fiestas de Hashem no son meras tradiciones del pasado,
sino el hermoso calendario divino que revela el plan redentor de nuestro Creador. Yeshua, el Mesías prometido, cumplió con precisión las 4 fiestas de primavera, como Cordero en Pesaj, como pan sin pecado en ácimos, como primicias en su resurrección y como dador del Espíritu Santo en Shavuot. Las 3 fiestas de otoño nos hablan con esperanza de su glorioso regreso. La trompeta que anunciará su venida, el día de la expiación en el que todo Israel lo reconocerá, y Sucot, donde por fin Dios habitará para siempre con su pueblo. Que esta Semana Santa nos recuerde que vivimos entre el ya y el todavía no. El sacrificio ya se consumó, pero el Rey está por regresar. Mantengamos nuestro corazón atento, como las vírgenes prudentes, encendiendo nuestra lámpara con aceite del Espíritu Santo. Celebremos con gratitud las fiestas del Eterno, no como obligación, sino como memoria viva del amor de Yeshua y como anticipación gozosa de su reino. Porque aquel que cumplió las primeras fiestas con exactitud milimétrica, también cumplirá las últimas. Y aquí termina esta reflexión, pero no termina el llamado. Porque si Yeshua cumplió con exactitud las primeras fiestas, entonces también cumplirá las que anuncian su regreso. Pesaj nos habla de Cordero. Panes sin levadura nos habla de santidad. Primicia nos habla de resurrección. Shavuot nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y las fiestas de otoño nos recuerdan que la historia todavía no termina. Yeshua viene. Por eso, hoy más que nunca no se trata solo de conocer las fiestas, sino de entender el mensaje que Hashem dejó dentro de ellas. No se trata solo de fechas, sino de redención. No se trata solo de memoria, sino de preparación. Que nuestro corazón permanezca despierto, que nuestra lámpara permanezca encendida, que no seamos de los que miran sin entender, sino de los que escuchan la voz del esposo y se preparan, porque el mensaje de Yeshua sigue siendo el mismo. Volver al Padre, caminar en santidad, vivir con esperanza y esperar con fe. Shalom.